El circo moderno tiene sus raíces en espectáculos de ocio que se remontan a milenios, comenzando con acrobacias en antiguas civilizaciones como Mesopotamia y Egipto. Su evolución estuvo marcada por momentos históricos, desde los Juegos Romanos hasta el surgimiento del circo contemporáneo en el siglo XVIII, con la figura clave de Philip Astley, que estableció la primera pista de circo en Londres. A lo largo del tiempo, el circo ha enfrentado críticas por el uso de animales y ha evolucionado hacia propuestas más artísticas como el Cirque du Soleil, reflejando cambios en la cultura y la sociedad. El circo ha sido una parte fundamental en la historia de la humanidad, trayendo arte y cultura a las personas. Por eso, en este reportaje, hablaremos sobre una de las familias más famosas y antiguas del ámbito circense en el Perú, la familia Valderrama. El circo es un lugar donde la magia cautiva a las personas, un escenario que nos conduce a un viaje asombroso, lleno de acrobacias, animales, risas y talentos que desafían los límites de lo imaginable. Hace muchos años, hubo una migración masiva de muchas personas asiáticas al Perú, principalmente personas provenientes de China. En 1855, en el Callao, atracó un buque en el cual venían acróbatas chinos llamados los ícaros. Aquellos acróbatas, al llegar al Perú, hacían sus presentaciones en los balcones de las haciendas y en las islas del Guano. En aquel buque se encontraba el primer Valderrama que llegaría al Perú. Pero Valderrama no era su apellido original. Hasta el momento no se sabe con exactitud cómo era el apellido antes de Valderrama, pero hay una hipótesis de que era Chan con G al final, o Chan sin G al final, o Chen o Chun. Ya dentro de eso ya ellos hacían teatrines ahí en la hacienda Lurifico se llama en Chepén. Ellos hacían teatrines todos los domingos, sábado y domingo. Entonces eso le fue gustando a mi abuelo, y ya cuando él coge la edad, una edad, pues antes antiguamente, pues ellos 13, 14, 15 años ya se separaban de la familia. Él se separa de mi abuelo y emprende, se comienza a ir a las otras haciendas, ¿no? Ya con unos amigos, no recuerdo bien el nombre, son dos amigos que ellos emprenden ya a llevar el arte del circo. Tiempo después, aquel primer Valderrama, del cual no se sabe el nombre aún, conoce a su esposa y se unen en matrimonio, formando así una familia. Por ese tiempo, el gobierno les impuso de que debían de escoger un apellido peruano para que así puedan quedarse en el país. Y es así como escogen el apellido Valderrama, dando paso a la segunda generación de esta familia. En el mundo del circo, donde la magia y la tradición se unen, encontramos a la familia Valderrama, una familia que ha dedicado su vida al arte circense a través de generaciones. La segunda generación de los Valderrama comienza con Manuel Julio Valderrama, quien nace en Characato, Arequipa, en 1885. Manuel Julio Valderrama creció viendo a su padre haciendo aquel arte que tanto le gustaba, ya que seguían haciendo teatrines en las haciendas. Una de las haciendas se llamaba Lurifico en Chepén. A la edad de 16 años se separa de su padre y comienza a irse a otras haciendas junto con otros amigos. Me acuerdo cuando íbamos por el río Marañón en una balsa, no íbamos los artistas, los compañeros del circo, los que armaban también las carpas. Y hay unos remolinos que le llaman Malpaso en el río Marañón, y nos advirtieron que teníamos que tener mucho cuidado, y fue uno de esos momentos que en ese remolino la barca chocó contra unos peñascos y uno de los trabajadores su cabeza golpeó en la balsa, ¿no? Y pensábamos nosotros que había muerto, y ya llegaba ya la noche, justo en ese momento llegaba la noche en el río, y como dice, oh milagro, hubo un momento de playa. Nunca había playa en ese río, en ese momento, porque eran unas paredes, pero hubo playa, hubo un milagro, dijo el señor, ¿no? El de la balsa, el dueño de la barca, y lo bajamos ahí
al muchacho, ¿no? Al compañero, lo pusimos ahí. Mi esposo, me acuerdo que dijo, vamos a poner leña, vamos a calentarlo. Todos asustados pensaban que se había muerto, unos por acá, otros por allá, pensando que se había muerto el muchacho porque era un joven, ¿no? Y ya daba pena en ese momento. Y cuando eso de las 2 de la mañana, se dice que supuestamente el muertito agarra, se levanta y pega un grito y todos salieron corriendo de un lado a otro. Me acuerdo porque como pensaba que estaba muerto, dijo, se murió y después resucitó el muerto en ese momento. Ahí fue algo emocionante, pero la vida del circo es tiene anécdotas muy hermosas y tú lo puedes contar con alegría, con emoción, con amor, porque las cosas que uno vive no las va a volver a vivir ahora, en este tiempo. Antes nosotros podíamos trabajar en cualquier balneario, en cualquier rincón del Perú, en cualquier barrio de Lima, como se dice, ¿no? Pero ahora no se puede trabajar. Pero según así, siguen arriesgándose todavía nuestros compañeros de circo. Tiempo después, conoce a Petronila Núñez Huertas en Morropón y se casa con ella. Pero para 1895, el primer Circo Valderrama ya se había fundado, llevando así su arte por todo el Perú y colaborando con circenses de distintas ciudades. En aquel tiempo, el circo no tenía carpa con techo, sino que eran como especies de teatro, donde incluso los circos eran de espigas de algarrobo, levantando así una especie de toldo. De niña me inicié haciendo los danzas acrobáticos, luego hice un poco de fonomímica, de allí cama elástica, básculas aéreas, un poco de malabares, también integré un dúo de pulsarios en la familia y ya a una edad de 35 años hice uno de los saltos a los palos. Yo tenía mucho temor, no era el número de altura. Empecé haciendo aro aéreo, trapecios, argollas y telas aéreas. La historia de la familia Valderrama se remonta al año 1850, cuando un hombre de apellido Chang, originario de China, fundó su propio circo. Desde entonces, la familia Valderrama ha mantenido viva la tradición circense, pasando de generación en generación las habilidades y el amor por este arte. La generación de los Valderrama comienza cuando el legado del circo continúa con los hijos de Manuel, Julio y Petronila, los cuales tuvieron 9 hijos, quienes eran José, nacido en 1910, Santos, nacido en 1913, quien lamentablemente se perdió cuando era un niño, trasladando el circo de un lado a otro. Sótico, del cual no se conoce mucha referencia, falleció muy joven en Morropón. Manuel, nacido en 1918. Óscar, nacido en 1922. Ilio, nacido en 1926. Eda, nacida en 1928. Félix, nacido en 1930. Olmo, nacido en 1934, y Belfort, o mejor conocido como Bélgico, nacido en 1941. Belfort es el único que aún sigue con vida. En el circo, cuando nos criamos en el circo de pequeños, desempeñamos muchos roles, ¿no? Pero en el que más me destacaba yo era en el trapecio, es decir, las águilas humanas. Son unos trapecios que se hacen en altura, con una malla debajo. Es una troupe, ¿no?, de varias personas, es un grupo, y en el cual volamos de trapecio en trapecio, ¿no? En eso me desempeñaba yo mejor. Recuerdo siempre, desde niña, por ejemplo, la imagen de mi abuelo, ¿no? El tener presente siempre, él estar ahí, cómo nos guiaba, cómo nos enseñaba, los ensayos que teníamos. Yo podría decir que ese era el recuerdo más bonito que yo tenía de él. Eran 10 hermanos, pero solo quedaron 8, por lo cual tuvieron el circo 8 hermanos Valderrama. Así recorrieron todo el norte hasta llegar a Lima. Trabajaron en la avenida Grau, parándose cerca del Hospital 2 de Mayo. Luego salieron a las provincias como el sur,
También trabajaron en Bolivia, parte de Paraguay y Uruguay. Por último, fueron a Chile. En todo ese lapsus, los hermanos fueron creciendo y algunos comenzaron a separarse y tener circos apartes, como fue el caso de Manuel, Óscar y Félix. Después, aproximadamente en 1962, fallece Manuel Julio Valderrama. Ahí, Olmo Valderrama toma el liderazgo del circo y comienza a andar con el circo por todo el Perú. Olmo conoció a Susana Teresa Castillo. Con esto, ambos se casaron y tuvieron sus hijos, dando paso a la cuarta generación de los Valderrama. Más emocionante que tuve cuando yo he actuado ha sido cuando he actuado con mi hija, el número de la percha, ¿no? Veían a dos mujeres salir, que se ponían un tubo, la mujer mayor, un tubo aquí en los hombros de 10 metros de altura, y subía la niña en ese momento, bueno, señorita de 15 años, y subir hacia arriba y hacer las piruetas que hacía mi hija. Después, cuando yo ya salía como a la puerta del circo y ver que las personas se acercaban a felicitarte, las mujeres decían, bien, has dejado el nombre de las mujeres en alto, qué bueno, señora. Pensábamos que usted salía solamente a pararse ahí en su ruedo, porque así le llaman las personas del pueblo ruedo, pero sin embargo nosotros le llamamos la pista del circo, ¿no? Y eso es lo más gratificante que uno tiene, y te emociona tanto cuando se acercan y te dicen, es muy hermoso lo que usted hace y qué bueno que lo haya hecho, muy bonito y me ha gustado. La familia Valderrama no solo ha mantenido viva la tradición circense, sino que también ha transmitido su pasión a las nuevas generaciones. Sus hijos y nietos siguen sus pasos, asegurando que el legado del circo quede vivo. La cuarta generación de los Valderrama comienza cuando los hijos de Manuel Julio y Petronila empiezan a tener sus propios hijos. En este caso, hablaremos de los hijos de Olmo Valderrama y Teresa Castillo. Son José, Víctor, Ulva, Petronila, Juan, Huber, Rosemary, Jessica, Olmo Jr., Jesús y Rafael, quien fue adoptado por el matrimonio. De igual manera, no nos olvidamos de los hijos de José, Manuel, Óscar, Ilio, Eda, Félix y Bélgico. El circo para mí es el patrimonio más grande que mis padres me han heredado, ¿no? Donde hemos podido realizarnos como personas y como profesionales del arte. Siempre hay momentos difíciles que debemos afrontar, ¿no? Como el tener que dejar la ciudad donde vivimos, amigos y tantas comodidades, ¿no?, que tenemos para estar a gusto. Para ese tiempo, Olmo Valderrama ya estaba haciendo su circo propio. Con ello vinieron muchos cambios en aquel circo. Empezaron a verse las galerías para que las personas puedan disfrutar del show, al igual que las sillas, cosas que para ese entonces eran nuevas. Aunque el tiempo pasaba, los hermanos Valderrama seguían unidos. Así, Olmo hizo sociedad con Óscar durante 10 años. Ya en 1977 se separan y Olmo nombra su circo como Circo Africano. En aquel circo se presentaban los siguientes actos: fuerza capilar, contorsiones, aro, escalera aérea y payasos. Ha influenciado mucho en mi desarrollo, ¿no?, personal, social, y en todos los sentidos de mi vida. No pienso que he influenciado mucho, en muchas bases en cuanto a mi persona, en mi vida, en mi trabajo. Despertar y lo primero que ves es la carpa, ¿no? O simplemente el hecho de que estás en la mañana, levantarte a ensayar, luego al colegio y ver todo lo maravilloso, ¿no?, del circo, la familia, todo lo que incluye, ¿no?, el mundo del circo. La mayoría de sus hijos aprendían a una edad muy joven. Aproximadamente comenzaron a trabajar a los 5 años. Pero un acto que llamaba la atención de los espectadores era los animales amaestrados, como perros futbolistas, osos amaestrados, cóndor amaestrado
entre otros animales. Todo esto entre la época de 1970 a 1980. Con esto, la familia Valderrama empezó a hacerse más reconocida en todo el Perú y los hijos empezaron a ser destacados artistas circenses. Poco a poco, la cuarta generación comenzó a tener sus hijos, algunos en la época de los 70, dando paso a la quinta generación. Cada generación ha dejado huella en el circo y ha dejado un legado de tradición que todavía nosotros mantenemos hasta hoy día. Nos sentimos orgullosos de ese legado circense que todavía lo estamos haciendo a través de los años. Bueno, los últimos retos que hemos afrontado es la competencia con otra clase de espectáculo, ¿no? Como es la otra clase de diversión, como es la televisión, los videojuegos, y eso hace un poco más difícil atraer audiencia y eso genera menos ingresos al circo. En un mundo en constante cambio, el arte circense sigue siendo un espectáculo mágico y lleno de emoción. La familia Valderrama, con su dedicación y pasión, demuestran que la tradición circense sigue viva y que tiene que seguir brillante. La quinta generación de los Valderrama es conocida por ser una de las más destacadas en la historia de la familia, junto con la cuarta generación. Trabajando así, hombro a hombro, padres trabajando junto a sus hijos. Aproximadamente nacieron unos 33 nietos, los cuales siguieron la tradición familiar. Del 80 hacia adelante se implantó actos más modernos como cama elástica, básculas, las águilas humanas, mejor conocida como los trapecios, el cual es el número más destacado de la familia, ondas y doble trapecio. Para mí sería mi trabajo, mi hogar y mi hobby. Bueno, tengo que reconocer que estoy bastante involucrada, ya que trato de disfrutar todos los aspectos del circo. Y si lo haces bien, como en todo lado, vas a disfrutarlo. Siendo así la época dorada de la familia. Con ello, los artistas de la quinta generación también empezaron a ser considerados artistas muy destacados en el ámbito circense. Para los años 2000 en adelante, aquellos artistas de la quinta generación tuvieron sus propios hijos, los cuales vendrían a iniciar la sexta generación de la familia Valderrama. En la sexta generación de la familia Valderrama, los padres de aquella generación fueron poco a poco construyendo sus propios hogares, retirándose del circo, pero sin olvidar sus raíces. Para la época de los 2010, muchos que forman parte de la cuarta y la quinta generación guardaron sus herramientas circenses para así dedicarse a su familia. Con ello, la sexta generación de la familia comenzó a vivir en casas comunes, priorizando así su educación. Pero muchos de aquella generación no olvidan sus raíces y las tienen muy arraigadas. Con ello llevan con mucho orgullo el apellido Valderrama y valoran la historia de aquella familia. Aunque algunos se criaron en casa, por temporadas iban al circo desde que tienen uso de razón. Así, poco a poco fueron sintiéndose orgullosos de la tradición familiar. La sexta generación es la última generación que actualmente tiene la familia Valderrama. Pero con ello no se descarta que sus hijos también tendrán todo ese amor y valor que le han dado al circo hasta ahora la sexta generación de la familia Valderrama. Desde 1855 hasta 2025 son más de 100 años. Entonces es increíble cómo la familia Valderrama tiene más de 100 años de historia. Y para mí ha sido todo un privilegio el poder investigar acerca sobre esta familia, cómo fueron sus inicios, cómo es que se desarrolló poco a poco y cómo es que llegaron a ser la familia que son hoy en día, ¿no?
una familia muy reconocida en el ámbito circense. Y fue un honor también para mí investigar sobre esa familia, porque es mi familia. Y saber sobre mis raíces hizo que conectara mucho más con las tradiciones que tenemos. Y por esa misma razón es que agradezco mucho a mi mamá el hecho de que me implante ese amor por el circo, porque lo que hace especial y lo que caracteriza a mi familia es eso, es la tradición que tiene en el circo, ¿no? Y el hecho de que sea una de las familias más importantes dentro de ese ámbito me hace sentir mucho más orgullosa. Así que hacer este reportaje ha sido todo un orgullo para mí, todo un privilegio, para que así las personas puedan saber quién es la familia Valderrama. Cuídense y nos vemos pronto.